Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, tenía un montón de información para pasarles, así que decidí mandarles a armar este video. Eh, bueno, en principio ahora les estoy subiendo el material, es el material que les había comentado, que tiene una connotación o un momento en que fue elaborado de los inicios de la carrera, y tiene un enfoque tradicional de enseñanza del agua. Entonces, vamos a transitar ese enfoque por tradición y después vamos a tratar de pensar algunas críticas sobre ello. Eh, pero en principio les voy a proponer, allí al final del texto van a encontrar como dos actividades o dos dimensiones de esta cuestión, ¿no? De construir un posicionamiento crítico. La primera es ver cuáles son los materiales que nosotros usamos para la enseñanza del agua, ¿eh? Eh, y bueno, ver cuáles son sus potencialidades, por qué utilizamos eso, qué pretendemos enseñar. Eso es como la primera parte y es algo que vamos a ir construyendo, es una carilla, una cosa así, por persona. Ahí van a encontrar en el texto, al final del texto, la posibilidad de trabajar en grupos. Esos grupos en realidad son duplas o ternas, no son cuatro, cinco, seis, sino que son dos o tres los grupos. Entonces, eh, organizados de esa manera, es una carilla por persona, más o menos. Eh, y la idea esa es, bueno, construir como una línea de base. Entonces, me dicen, yo uso este material, no sé si fuese un libro, una cosa por el estilo, tener alguna página de referencia, eh, y con eso, más que todo, decir, bueno, yo lo uso porque quiero enseñar tal tema y quiero construir tales ideas básicas y me parece que es potente por esto. O lo uso porque es el que habitualmente trabajamos. O sea, una línea de base de cuáles son los materiales que utilizan para la enseñanza del agua, ¿no? Como tema. Bueno, eso es una cuestión. Cuestión que después vamos a hacer un análisis didáctico, de cuáles son los problemas que eventualmente subyacen en la enseñanza de ese tema en el nivel primario, ¿no? Y cuáles son eventualmente nuestros modelos como docentes para la enseñanza específica de estos temas desde una mirada físico-química o biológica. Bueno, un tema. El otro tema es pensar un conflicto ambiental, ¿no? Que involucre el uso y manejo del agua con una mirada territorial. El otro día cuando estuvimos charlando, algunas compañeras, una compañera era de Quequén, ahí en Puerto, otra compañera era Gobernador Baigorria, en Santa Fe, un puerto, otro compañero que estaba haciendo ejercicios con un enfoque saludable del otro lado de la sierra, están las operatorias de la minería a cielo abierto, que involucra áreas importantes y cursos de agua vitales para toda esa región. En San Juan estábamos hablando de iglesias, de Hachal. Bueno, ahí tenemos eh, otra situación que venían describiéndonos. Bueno, hay cada uno de nosotros eh, tiene o puede construir un conflicto ambiental, ¿no? En torno al agua, en torno al agua. Entonces, de la compañera que trabaja en Zabaleta o que vive en la ribera del río Matanza Riachuelo, qué sé yo. Bueno, ahora, ese es el segundo trabajo que les voy a dejar a pie de página del módulo de estas clases. Eh, Ese involucra pensar el territorio, eh, poder definir un poco más finamente por qué es un problema ambiental, eh, eh, las tensiones sociales que se generan, cuáles serían los actores, bueno, esas cosas, después lo van a encontrar allí en detalle. Ese ya es un trabajo que si bien es incipiente, porque no se va a agotar en esta instancia, eh,
porque también tiene otra complejidad, otra tarea, digamos, como ciudadano, como docentes, ¿no? Con la responsabilidad que nos compete en nuestros territorios. Es otro tema. Pero ahí no espero que lo vayamos a poder eh, abordar en su complejidad, pero sí poder definirlo. En ese sentido, para el próximo encuentro sincrónico es el 9 de septiembre. Tenemos tiempo y lo que vamos a hacer es pensar una breve presentación, 5 o 10 minutos por equipo, diciendo, bueno, donde yo vivo, esta es la situación. Esto es lo que creo que es más relevante en el manejo del agua. Eh, bueno, nada, decir por qué, quiénes, cuál es la historia. eh, y eso lo vamos a pensar para el próximo, insisto, sincrónico, el 9 del 9. En el medio, que es lo que está pasando ahora, en los planes de clase, con esa grilla que uno hace, uno pone ahí contenidos, ¿no? Los contenidos que involucran el enfoque del agua en la manera en que fue definida esta materia, tenía que ver con estos elementos, digamos, de comprensión modélica de las ciencias naturales, de, de fenómenos físico-químicos y biológicos, y después otros temas que tienen que ver con la generación de energía, por qué el agua es un recurso estratégico para la generación de energía, el transporte de energía, bueno, elementos que están descritos ahí en el plan de clase y que lo vamos a chusmear. Eh, pero quería mostrarles sobre todo algo que comentamos la otra vez, que era, bueno, hay distintas maneras de abordar el tema del agua. Uno es el que les estaba contando, el módulo que van a leer, que tiene sus notas, y el otro es esto que estamos tratando de construir, que es la idea de conflicto ambiental, y allí van a aparecer otras responsabilidades, ¿no? En el hacer docente, ¿no? Otras implicaciones. No se agotan en la enseñanza de los modelos que les permitan a las personas comprender los procesos físico-químicos asociados al agua, sino que tiene que ver con una mirada mucho más comprometida, social y políticamente, digo, ¿no? Eh, bueno, entonces vamos a ir como mirándonos, ¿no? Posicionados en este lugar, posicionados en este otro, ¿no? Es como un ejercicio que nos permita poder reflexionar un poco más profundamente eh, sobre nuestra eh, eh, digamos, compromiso social como docentes. Eh, bueno, nada, en los días venideros, yo en su momento ya sabía que para esta semana siguiente no voy a estar en Buenos Aires, entonces había pensado en subirles material. ¿eh? Lo voy a sostener porque, como les digo, no voy a estar, eh, eh, digamos, en los lugares que suelo estar. Eh, y por ello voy a hacer como un sostén en la lectura y qué sé yo. Pero vayan pensando eh, que el trabajo más eh, lo vamos a ir centrando más sobre los conflictos ambientales. Entonces, poder definir cuál es el conflicto en torno al agua en los territorios es el primer paso en esa dirección. Una vez que tengamos eso, después vamos a ver cómo hacemos de eso un escenario, un contexto de enseñanza. Esa es otra dificultad porque ahí estamos pasando de este conflicto, de este tema de orden social que nos involucra como ciudadanos, a decisiones o estrategias de abordaje didáctico, que eso ya tiene que ver con nuestra profesión, no específicamente o específicamente con nuestra profesión. Lo otro tiene que ver con la ciudadanía, ¿no? Así que son como dimensiones que vamos a ir construyendo. Eh, bueno, nada, por ahora va a ser un cambio y fuera, digamos. Pero voy a estar atento a la lectura. Eventualmente, después les voy a poner ahí, si quieren o no, armar un grupo de WhatsApp. ¿eh? Por ahí, no sé,
ayudaría a la comunicación, ¿no? Sobre todo si voy a estar viajando y qué sé yo, por ahí eso podría servir. Pero bueno, nada, les pongo ahí si quieren o no, ponen si yo quiero o lo que sea, como una respuesta corta y vemos si armamos esa cuestión. Ah, por otro lado, y ya me despido, les agradezco las presentaciones, a mí me ayudan eh, a configurar cuáles pueden ser los intereses y por otro lado, no es que tenga un mapa completo de la situación social que atraviesa eh, eh, los territorios locales en nuestro país, pero alguna idea tengo, así que me ayuda que ustedes se presenten, ver cuáles son sus intereses y de dónde son y todo esto, que lo vamos a ir complementando, insisto, con esta eh, doble línea de base, una que tiene que ver con los formatos tradicionales de enseñanza y otra que tiene que ver con la definición de un conflicto ambiental con anclaje territorial. Bueno, ya les estoy charlando no sé cuánto, media hora. Les mando besos y nos mantenemos en contacto.